Me veo con mi reumatólogo y me deja saber que mi reumatoides era crónica. O sea, no era tampoco cualquier reumatoides que me estaba atacando a mi cuerpo. Llorando entre lágrimas, le dije a Dios, Dios mío, yo me siento como una anciana. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Porque yo así no puedo seguir. La inflamación me iba a desarrollar otras enfermedades que me podían causar la muerte en menos de 10 años. Así me lo dijo. Brutal. Claro. Un balde de agua helada. Cuando él me dijo eso, yo me eché a llorar porque yo decía, mi hijo acaba de nacer. Yo no puedo dejar a mi hijo solo. Y el segundo golpe es que en ese mismo contexto fallece su marido. Después, años más tarde, de la nada, porque así es que te llegan las cosas. De la nada. Mi esposo, un varón, todos los sentidos, un caballero, en ese valle de lágrimas y en ese túnel de oscuridad, Dios nada más me decía, yo escuchaba en mis oídos, al final del túnel verás la luz. Hoy visto en perspectiva, ayuda a muchísimas personas con problemas similares de distintas magnitudes a encontrar las herramientas espirituales para salir adelante. Usted llegó a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, sí, post 11 de septiembre, ¿verdad? Sí, fíjese, llegué justamente antes que pasara lo de la Torre Gemelas. Estaban buscando representantes de Avon. Fíjate que una de las cosas que me gustó de Avon fue eso. Yo soy partidaria de aquellas compañías y de aquellas instituciones que le dan a la oportunidad a los seres humanos que empiecen desde abajo y no te juzgan porque tal vez tú no sepas. Tendría que pasar como unos 7, 8 años dentro de lo que fui representante hasta llegar a ser manager de Avon. Avon me abrió la puerta a lo que fue mi segunda carrera, que es la psicología, porque a través de Avon yo podía escuchar a las personas que llegaban a mi oficina tristes, que llegaban con situaciones económicas, situaciones familiares, de todo tipo. John Bon Jovi, que es un cantante muy famoso. Autor del himno It's My Life. Exactly, muy famoso. Bueno, pues él cantó ese himno It's My Life cuando celebramos las tremendas ventas que hicimos. Muy bienvenidos, amigos, a una nueva edición de El Milagro Paraguayo, el canal que ponemos a disposición de todo el público para que se enteren de qué es lo que estamos haciendo realmente con el Club Amagi, la principal red de networking y relocalización para extranjeros en Paraguay, unidos en torno a una serie de valores muy sencillos, pero no por ello menos valiosos. La libertad, la propiedad privada y la cooperación entre individuos que las respetamos. Y por supuesto la paz que es tan importante. Por esa razón, hoy tengo una invitada muy especial. Realmente muy especial. Una de nuestros más queridos miembros fundadores del Club Amagi, que es Faris Disla. Faris Disla, además de ser licenciada en marketing y haber manejado distritos fundamentales para compañías multinacionales, por ejemplo Manhattan en Nueva York, es una maestra de cábala. Mucha gente tiende a prejuzgar o a malentender lo que significa la cábala. Cristian Manzano nos dio, otro miembro de Amagi, una muy interesante conversación sobre la importancia del esoterismo, del simbolismo y de saber administrar la propia energía. Porque son cosas que se pueden utilizar para el bien o para el mal. Faris es un ejemplo de mujer que de muchos episodios, muy duros incluso, ha logrado para utilizar toda esa experiencia para ayudar a los demás, ayudar a quienes lo necesitan realmente. Y está completando la carrera de psicología en la prestigiosa Universidad de Stony Brook, que es de las principales de los Estados Unidos en la materia, tras cursar 4 años en la Escuela de Psicología del Dr. Mario Sabán, de origen argentino por cierto, que también es un referente de esta disciplina, de la cábala. Ya nos explicará también por qué Faris no debe confundirse la cábala con el movimiento político sionista, porque no son la misma cosa. Pero sin duda es una mujer cuya experiencia es muy ilustrativa y les advierto, muy inspiradora. Faris Disla, bienvenida, un placer. Muchísimas gracias, querido Nicolás, por invitarme a tu programa, El Milagro Paraguayo. Para mí es un honor, un placer poder estar aquí y poder aportar un poquito de luz y poder aportar a aquellos que puedan recibir este mensaje con mucho amor para todos ellos. Para empezar, todo tiene una génesis y la suya es una hermosa isla del Caribe llamada República Dominicana, al igual que la de nuestro corresponsal en Nueva York, Jesús Marte Fajardo. Cuéntenos, ¿cómo fueron sus primeros años en Dominicana? ¿Cómo era su familia, digamos? ¿Y cómo le inspiró
ese hogar a seguir el camino de éxitos que usted ha seguido? Así es, querido Nicolás. Pues te cuento que muy agradecida por mis primeros años que Dios me prestó y me regaló la oportunidad de nacer en una tierra tan bendita, una tierra tan hermosa como lo es la República Dominicana. Tuve y tengo la oportunidad de pertenecer a una familia con muchos valores. Mi papá, mi mamá se encargaron de, con mucho sacrificio, salir hacia adelante, siempre enseñándonos valores, enseñándonos la empatía, enseñándonos el valor hacia el ser humano, valga la redundancia, y sobre todo el esfuerzo, que con esfuerzo es que las cosas se pueden lograr, siempre y cuando uno también tenga un corazón lo más amable, lo más bonito posible, como yo siempre digo. Así que le agradezco mucho a mi papá porque fue, como siempre lo digo, fue y sigue siendo para mí un ejemplo de vida en todos los sentidos, porque mi papá ha sido y sigue siendo un luchador, aunque ya está en su edad de adultez, sigue siendo un hombre con mucho vigor, también a mi mamá, y somos una familia muy unida de 7 hermanos, los cuales te puedo decir que no le damos dolores de cabeza a mi papá, ni a mi mamá tampoco, en lo absoluto. Y un track record perfecto con 7 es meritorio. Es meritorio, así que papi tiene ahí el número creacional, el número 7, un número muy lindo, espiritualmente hablando, y entre nosotros, yo soy la mayor de los 7, así que tengo sobre mis hombros, como mi papá siempre me lo dijo, tienes una responsabilidad muy grande, porque como se dice en inglés, monkey see, monkey do, lo que el mono hace, los otros también lo van a hacer. Y traté siempre de eso, de también ser un ejemplo para mis hermanos. Estuve allá hasta que salí, tendría como unos 19 añitos y salí de allá después de haberme inducido en la universidad, en el área de marketing y todo eso, lo cual me ayudó bastante porque más luego fue el piso o la zapata que pude usar en los Estados Unidos. Entonces, muy agradecida por mi familia, por enseñarme valores, por enseñarme lo que es una estructura familiar, por enseñarme que no importaba si estábamos cansados o no, la hora de comer todo nos íbamos a reunir en la mesa, todo íbamos a comer, todo íbamos a compartir. Y esas son cosas que yo traté y he tratado siempre y sigo haciéndolo, de transmitírselo también a mis hijos. Es muy interesante cómo me dio varios disparadores, porque son respuestas concisas pero muy ricas. Entonces le quiero preguntar, primero, su papá educador fundó varias escuelas. Así es. Y también un señor terrateniente que trabaja tierras, ¿verdad? Así es. ¿Cómo interpreta hoy, con sus conocimientos, que seguramente no tenía en aquellos años, cómo interpreta hoy esos dos elementos? El trabajo con la tierra y la educación de los otros. Pues yo creo que las dos cosas de alguna manera la tienen que haber inspirado. Me inspiran porque realmente te puedo decir que mis abuelos, tanto mi bisabuelo por parte de mi padre, mi bisabuelo era un terrateniente, mi abuela también vivía en los campos cultivando y todo eso. Entonces las vacaciones como niña, habían vacaciones que papi nos enviaba al campo y eso se lo agradezco mucho a mi padre porque aunque vivíamos en la ciudad y vivíamos en medio de un sistema totalmente diferente a lo que era el campo, papi nunca nos permitió olvidar nuestras raíces, el contacto con la naturaleza, el contacto con la madre tierra, el contacto con aquello que verdaderamente nos hace sentir seres humanos. Y el yo recorrer esos cafetales de la abuela mía, caminar por el río, eran cosas que yo no lo podía hacer en la ciudad. Así que esa semanita que papi me enviaba allá, para mí era como estar en heaven, para mí era como estar en el cielo. Entonces algo que le agradezco mucho a mi papá, ciertamente de todos los hermanos de mi papá, él fue el primero que tomó la decisión de salir del campo y tomar una nueva visión, lo cual yo lo encontré muy bien porque realmente como hijos de mi abuela, que tendrían que ser como unos 10 hermanos, él fue el único que tomó esa decisión. Quiero también hacer algo diferente, pero sin olvidar mis raíces y sin estar pendiente de mis padres. Entonces, papi llega a Santiago, a la ciudad, y comienza a estudiar la carrera de magisterio con mucho trabajo, porque aunque pudiera haber recibido tal vez más ayuda de su papá, porque lo podía hacer, pero mi abuelo también le enseñó a que las cosas se tenían que ganar y que no porque papá tenía, todo te lo voy a dar. Entonces, mi papá también tuvo que trabajar, aprender
poder hacer cosas en la ciudad que no era de la tierra, y aprendió también otras carreras que tal vez no te la he comentado, pero en todo eso mi papá, para poder pagar su universidad, se hizo fotógrafo, se hizo fashionista, lo que es costurero, lo cual también le proveyó y nos dio de comer a nosotros, a sus hijos, a través de la costura. Entonces, mi papá, como te dije, para mí es una persona muy especial, y a través del magisterio fue escalando hasta llegar a ser director distrital del municipio de Santiago, y ahí fue que fue fundando diferentes escuelas. Usted tiene esa beta educadora, claramente. Así es, lo llevo en la sangre. Y también la aventura de emprender, ¿no? Porque sí, muy jovencita se va a Estados Unidos. ¿Y cuál es el primer lugar al que llega? Al primer lugar que llego es al Bronx. Y yo siempre he tenido algo, Nicolás, y es que yo soy una persona que puedo estar aquí, pero yo no me miro solamente aquí, sino que yo me proyecto más allá. Y aunque yo estaba en el Bronx, yo siempre decía, sí, vivo en un apartamento perfecto, agradecida siempre, porque también es uno de mis pilares, la gratitud ante todo, pero siempre decía, pero voy a seguir luchando y voy a seguir hacia adelante, porque ya en ese tiempo, cuando llegué en el Bronx, estaba embarazada de mi primera hija. Entonces ya cuando tú estás procreando y estás haciendo familia, también tú no piensas solamente en ti, sino que piensas también en tus hijos, en tu nueva familia. Entonces yo lo que quería era eso, proveerle a mis hijos también un ambiente parecido al que también mi papá nos proveyó a nosotros. Entonces llego al Bronx. Cuando llego al Bronx, fíjate, empiezo de la nada, porque prácticamente el inglés que nosotros recibíamos en Santiago, allá en la escuela regular, era un inglés básico. ¿Me entiendes? Pero yo tenía en mi mente que yo quería seguir estudiando. Siempre he sido un amante del estudio. Siempre me gusta aprender, me gusta observar, y por eso me la paso viajando por todo el mundo y conociendo nuevas culturas, porque me gusta eso, interconectar con todo lo que Dios me permita. Usted llegó a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, sí, post 11 de septiembre, ¿verdad? Sí, fíjese, llegué justamente antes que pasara lo de las Torres Gemelas, y específicamente cuando pasó lo de la Torre Gemela, estaba con mi primera hija en un coche haciendo unos negocios en un banco, y por la televisión nos enteramos de lo que estaba pasando en el mismo lugar ahí, que estaba como a una cuadra. Entonces, sí, llegué para ese tiempo. ¿Cómo lo vivió? Me imagino que siendo muy joven, mamá y tal, debe haber sido un susto importante. Sí, estaba, como decimos, una joven adulta, como se dice, pero de verdad que muchos sentimientos encontrados, especialmente porque estaba prácticamente recién llegada de República Dominicana, y para mí yo decía, wow, ¿dónde está la seguridad? O sea, mi vida también pudo haber perecido ahí, con todo el respeto a todas las almas caídas también, y todo el dolor que todo eso nos causó a todos, pero fue algo traumático, y creo que todos los estadounidenses allá lo sufrimos de una manera u otra, y tuvimos y tenemos diariamente que seguir trabajando en eso para poder superar todas esas cosas. ¿Qué significó para usted una ciudad tan cosmopolita y gigantesca, ¿no? Viniendo del Caribe, de otro ambiente, de otra atmósfera. ¿Encontró cobijo en la comunidad dominicana, en todos los hispanos, o directamente se integró perfecto a la vida en Nueva York? Yo me integré, puedo decirte eso muy tranquila, porque soy una persona que soy muy flexible. Incluso uno de mis lemas es everything is subject to change. Todo está sujeto a cambiar, and you have to be flexible, y tienes que ser flexible. Entonces yo siempre he tenido eso integrado en mí. Soy una persona muy flexible. Me gustan los cambios, porque entiendo que a través de los cambios es que vamos creciendo, y creo que eso me ha ayudado mucho a través de lo largo de mi vida. Claro, está agradecida porque Dios siempre me ha puesto gente linda, gente hermosa, tanto de República Dominicana como de todos los países, porque no te puedo decir, seres humanos, así es que me gusta decir, seres humanos hermosos, sin importar de dónde sea, y de verdad que tuve mucho apoyo en lo laboral, en lo social. Y hablando de lo laboral, por ahí fue que empezó mi trayectoria y mi historia con Avon. Precisamente pasaba yo un día, te cuento rapidito para que vea cómo es que las cosas pasan, y uno tiene que estar muy atento a todo lo que el universo le va mandando a uno para no dejar pasar las oportunidades, porque puede ser que no vuelvan a pasar así, de esa misma manera. Me recuerdo que yo iba camino al hospital a una cita de mi hija Chesley para el pediatra, y hago así, volteo mi cara y veo una oficina de Avon y dice busca representatives. Estaban buscando representantes de Avon. Fíjate que una de las cosas que me gustó de Avon fue eso,
yo soy partidaria de aquellas compañías y de aquellas instituciones que le dan a la oportunidad a los seres humanos que empiecen desde abajo y no te juzgan porque tal vez tú no sepas. Y empecé así, me inscribí como representante y siendo representante fui escalando como líder, como te dije, siempre voy mirando mucho más allá. Aprendí todo lo que tenía que aprender y tenía ya la base en el área de marketing que lo había estudiado y gracias a mi papá que también nos dio siempre la oportunidad que en sus negocios siempre me incluía, pues aprendí también en la práctica a hacer marketing con mi padre y bueno, pues ahí surgió una oportunidad que estaban buscando vacantes para ser managers en el área de Washington Heights y el perfil mío le gustó mucho a la manager de la división porque me dijo, ¿quién más que una persona como tú? Me encanta tu carisma, me encanta tu forma y me dijo tantas cosas que muchas veces uno mismo no la ve. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que comienza como representante de Avon, en argentinizado Avon? Todos conocemos Avon. esta marca en todo el mundo. Perfecto. No, pero está perfecto, usted la pronuncia como corresponde. Si no, si yo digo Avon, no lo va a entender la gente de Estados Unidos. Perfecto. Llega manager de distrito y finalmente termina manejando Manhattan, el barrio latino, o sea, zonas claves de Nueva York, quinto, uno de los 5 distritos más importantes de esta multinacional en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Así Dedicada, es. por supuesto, a productos cosméticos y de cuidado personal. Así es, Nicolás. Cuéntenos ese camino, cuánto tiempo le lleva, cuáles fueron los principales escollos y cómo entra en esta historia Bon Jovi. Ay, qué lindo, me encanta. Pues fíjate que como todo en la vida es un proceso. Las cosas buenas no se hacen de la noche a la mañana. Como te explicaba, es un proceso. Duré un tiempo siendo representante de Avon. Luego, mi propia conexión con la manager de esa oficina me permitió que ella, cuando se iba de vacaciones, quisiera tener a una persona de confianza con su asistente. Y me ofrece a mí que si yo podía quedarme durante las vacaciones en la oficina con su asistente. Por lo cual, como yo también tengo experiencia en oficina desde allá de República Dominicana, que trabajaba en financiera como auxiliar de contabilidad, pues también le ayudaba a mi papá con lo que era la administración, pues a mí me encantaba todo eso siendo muy jovencita. Bueno, pues entonces empiezo ayudando en la oficina de Avon, siendo representante y ayudando también en la asistencia cuando la manager se iba juntamente con su asistente. Luego entonces lo que sucede es que se abre oportunidades para ser líderes de Avon, que eso consistía en conseguir más representantes que llegaran a la compañía donde tú entonces ibas escalando, ibas siendo unit leader, como en español sería líder de unidad, entonces sería como executive unit leader, como ejecutiva líder de unidad. Y así entonces yo fui escalando y fui ganando más dinero según las personas que yo iba reclutando para Avon, lo cual tenía que ver en total con el marketing que yo hacía, que había aprendido. Eso es lo que estaba haciendo, reclutando personas para Avon. Entonces llegó la oportunidad ya en unos años. Puedo decir que empecé tendría que pasar como unos 7, 8 años dentro de lo que fui representante hasta llegar a ser manager de Avon. Nace su segunda hija también, ¿verdad? Y en todo ese proceso nace mi segunda hija y bueno, entonces comienzo a trabajar de lleno como manager y siempre he tenido algo que lo que voy a hacer lo hago con excelencia. Siempre agarrada de la mano de Dios, siempre con toda la honestidad posible, honestidad que solamente cuando tú tienes un nivel de conciencia te permite tú llevar a cabo esas cosas y pienso hacerlo también con mucha dedicación, con mucho amor, porque otra de las cosas que me motivaba a ser manager de Avon era ayudar a las personas y verdaderamente eso fue lo que pasó. Avon me abrió la puerta a lo que fue mi segunda carrera, que es la psicología, porque a través de Avon yo podía escuchar a las personas que llegaban a mi oficina tristes, que llegaban con situaciones económicas, situaciones familiares, de todo tipo, como no te puedes imaginar. Y muchas veces yo tenía que poner mi computadora al lado y abrazar, prestar mi oído y ayudar a esa persona, porque tal vez lo único que necesitaba era una persona que lo escuchara y le dijera, todo va a estar bien.
no te preocupes. Entonces ahí con Avon aprendí bastante a poder contribuir un poquito también con las personas, no solamente al nivel laboral. ¿Cómo era el lugar donde usted trabajaba? Me imagino una oficina en una zona extremadamente céntrica. Muy céntrica. Y transitada. Sí, la oficina del distrito 2059, que ese era el distrito, lo cual siempre lo menciono porque Dios me bendijo demasiado y cómo no darle gloria y honra y también gratitud a todo el equipo que trabajó conmigo, porque si digo que mi distrito participó muchísimas veces entre los años que fui manager como uno de los 5 top de la nación, fue gracias al gran equipo que Dios me permitió tener, porque sola nunca lo hubiera logrado. Tenía excelentes vendedoras que se sentaban conmigo, hacíamos planes de trabajo y lo llevábamos a cabo. Y siempre estábamos mirando el bienestar de todos, uno a los otros. Algo muy bonito, una unidad entre nosotros. Así que ahí en Washington Heights, en esa parte de Sherman Avenue, es como la parte alta de Manhattan, así se le dice. Hay muchos hispanos, sobre todo dominicanos en Washington Heights, pero muy variada también hay de otras nacionalidades también. Y mi distrito era también así, muy mixto. Habían muchos dominicanos, pero también habían de otras culturas y de otros países. Así que me encontraba en un lugar muy céntrico, un lugar muy busy, como se dice en inglés, en el sentido muy recurrente. Había mucho movimiento y me ayudó bastante. También tenía parte del Bronx. Mi distrito también ocupaba la parte de lo que se le llama Riverhead, que es como la parte alta del Bronx. Cubría también esa parte del mapa. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Jon Bon Jovi, que es un cantante muy famoso en el género del rock. También es escritor, músico, toca guitarra, bueno. Autor del himno It's My Life. Exactly, muy famoso. Bueno, pues él cantó ese himno It's My Life cuando celebramos las tremendas ventas que hicimos. Porque Avon también hacía contratos para que las personas que nos están escuchando entiendan un poquito de lo que estamos hablando. Avon hacía contratos con famosos. Entre estos famosos estuvo Jon Bon Jovi. Y lo que hacía era que si ellos querían sacar una línea de perfume, que era más eso, lo que estos famosos, puedo mencionarte otros más, pero ahora no vamos a quedar con él porque también estaba la actriz americana Reese Witherspoon, que es muy famosa también. También estaba Sofía Vergara, que es una colombiana americana, también sacó perfume con nosotros. Y con Jon Bon Jovi lo que sucedió fue algo muy lindo y hermoso, de las muchas veces que lo pude lograr, es que cuando tú vendías las ventas que los distritos tenían que hacer, pues nosotros podíamos participar a lo que era el estreno o la celebración por esas ventas cuando ese producto salía al mercado. Y lo celebramos a lo grande con Jon Bon Jovi. Fue en Las Vegas. Él tuvo un concierto con todas las top sellers, que son las vendedoras principales, que lograron con mucho sacrificio juntamente con nosotras las managers poder alcanzar las ventas del distrito. Así que fue algo muy hermoso. Usted llegó entonces a la cumbre de ese mundo corporativo. Así es. Pero también le tocó enfrentar el primero de desafíos importantes que Dios puso en su camino. ¿Nos puede contar, estimada Faris, cómo fue primero esa situación, digamos, de salud, que a muchas personas las habría doblegado, pero usted no? Sí, fíjate, ahí es que viene algo que dice que el universo, tenemos que estar preparados para todo, Nicolás, porque a veces pensamos que estamos exentos a cosas y porque nos está yendo tal vez muy bien en lo social, en lo económico, pensamos que todo va a seguir así. Pero hay muchas pruebas de fuego que el universo te puede poner para ver cómo esos cimientos cuando se mueven, cómo nosotros actuamos. Y a ver, como una persona espiritual que soy, a ver realmente dónde está nuestra fe, a ver realmente cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios. A ver si cuando las cosas se tornan difíciles seguimos siendo tan amables, seguimos siendo tan gentiles, seguimos sonriéndole a la vida, aunque nuestro corazón puede estar destrozado. Fíjate que de la nada, y te doy la primicia porque esto nunca lo he hablado así a público, la verdad que no, pero entiendo y comprendo que ya Dios lo tenía dispuesto en el universo. Entonces, a Él sea la gloria y que sea de bendición también para los oyentes que lo están y lo verán luego. Pues de la nada comienzo a sentirme mal.
Estoy yo en la cúspide trabajando muy, pero muy fuertemente con Avon, en la compañía, con mis hijos, también con negocios en lo personal, porque también mi esposo y yo teníamos un restaurant también que fue muy, pero muy bueno en el área de Queens. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Crazy Willie's. Si lo googlet, maybe todavía hay historia de Crazy Willie's, que fue todo una temática familiar, donde ahí hasta las sillas y las mesas que se hicieron fueron a mano de mi difunto esposo y de su familia. Y fue concepto totalmente familiar. Bueno, pues nos encontrábamos muy contentos con todo lo que estábamos logrando como jóvenes, como familia, todo muy bien. Y de repente me comienzo a sentir muy débil, me comienzo a sentir con muchos dolores, muchas inflamaciones. Voy y me hago un físico y salgo que tengo artritis reumatoides, lo que es rheumatoid arthritis. En sus 30 y tantos 33 años. 33 años. Y yo siempre he sido ¿Usted había sido mamá ya de su último hijo? Sí, acababa recién de dar a luz de Abel. Tendría que tener como un añito mi niño. Y para mí fue un shock porque yo era y sigo siendo una persona muy activa, una persona que siempre tengo una agenda muy busy, muy concurrida. Y bueno, pues nada, voy y me veo con mi reumatólogo y me deja saber que mi reumatoides era crónica. O sea, no era tampoco cualquier reumatoides que me estaba atacando a mi cuerpo, como ellos le dicen que es que ataca el cuerpo. Con decirle, Nicolás, que yo no podía mover mi cabeza porque el dolor con la inflamación y las articulaciones no me lo permitía, ni levantar mis manos, mis brazos, o ni siquiera salir al patio y jugar básquetbol o tirar una bola para mis hijos. Y mucho menos decir que podía salir a caminar, que tanto me gustaba estar activa, caminando, haciendo mis workouts y todo eso. Mi máquina elíptico duró ahí como unos 5 años que yo no podía subirme a ella porque no podía usar heels, zapatos altos, porque no podía, la inflamación no me dejaba, tenía que usar todo lo que era zapatos planos. Estaba realmente sometida por un dolor sistemático, ¿no? Un dolor horriblemente que no se lo deseo absolutamente a nadie. ¿Y usted tenía que trabajar? Y tenía que ser madre de 3? Así es. ¿Y socia de su esposo en el restaurante familiar? Fue un momento que yo un día caminando en la playa, donde es mi segundo lugar más favorito después de mi hogar, yo llorando entre lágrimas, le dije a Dios, Dios mío, yo me siento como una anciana. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Porque yo así no puedo seguir. Mi reumatólogo, que en ese tiempo ya está retirado, era el presidente de reumatología de Long Island. Era un especialista altamente especializado en el área de reumatoides. Y él me vivía cambiando los tratamientos cada cierto tiempo para ver cuál era el tratamiento que realmente me iba a trabajar. Con decirle, Nicolás, que ninguno me trabajó. Ninguno me trabajó. Y ahí es que entonces empieza Faris a entrar más profundo en la espiritualidad y a decirle a Dios, entonces no entiendo nada. Y caigo en lo que en la cábala le llamamos el vacío existencial. ¿El vacío existencial la lleva de alguna manera a conectarse más profundamente con Dios? ¿Y cómo? A través de mi enfermedad. Por supuesto, pero ¿cómo se produce ese paso donde su enfermedad y esa aparente asfixia, me imagino, sentirse realmente sometido todo el día? Por eso uno dice la salud es el tesoro más valioso. Así es. ¿Cómo se da ese fogonazo, ese chispazo que le hace descubrir un nuevo mundo de conocimientos? Así es, pues ya venía yo, hacía como 1 año o 2 años antes, estudiando más profundamente en la espiritualidad, pero sin conectar con la cábala. Entonces, venía yo con un poquito de temor en cuanto a la cábala porque se nos ha regado una mala fama de que la cábala es mala, que tenga cuidado con la cábala, que eso es satanismo. Bueno, una mala propaganda, como podemos decir. Pero entonces ahí yo me la tuve que jugar y creer en mi corazón. ¿Qué me dice mi corazón? Porque líderes espirituales me decían, cuidado, Faris, no te metas ahí, que vas a irte más mal, te vas a volver loca y muchísimas cosas negativas. Pero dentro de mi ser, en lo más profundo de mi ser, yo sentía, es que
vas a tener otro entendimiento de todo lo que te está pasando. Y es esa voz interior que nosotros en la Cábala decimos nuestra alma, nuestra neshama en hebreo, conectada directamente con la fuente, con Dios, hablándonos para dirigirnos. Ciertamente yo he sido siempre una persona conectada con Dios desde niña, siempre. Pasé por lo que fue cristianismo, estudié en escuelas cristianas, católicas. Te puedo decir que en mi casa le abrían las puertas a los mormones para que entraran y predicaran también. Mi papá nunca nos impidió que buscáramos la espiritualidad de la forma que nosotros nos placiera. Entonces crecí en el ambiente de ser una persona muy activa en la espiritualidad, en el cristianismo. Así rapidito te digo, pude conocer todo y pude ser parte de todo lo que te puedo imaginar. Así como también conozco mucho en el catolicismo. Pero entonces cuando llega ese momento, yo le digo a Dios en este vacío existencial en medio de mi enfermedad, yo no puedo creer, Padre, que yo esté aquí en esta tierra. Y le dije así, me acuerdo como hoy, entre lágrimas, para ser esposa, para ser madre, para laborar. Yo creo que tú me tienes aquí con otro propósito. Pero de esta manera, como yo me siento y con mi cuerpo, como yo lo tengo, que a veces hubieron días que yo no me podía levantar de la cama, Nicolás, porque el dolor de la artritis y de la inflamación no me lo permitía, llorando de querer poder levantarme de ahí, no podía. Y yo le dije al Eterno, y que también mi reumatólogo me decía que con esa inflamación que yo tenía, todos mis dedos y todo mi cuerpo se iba a comenzar a deformar de forma drástica y que posiblemente la inflamación me iba a desarrollar otras enfermedades que me podían causar la muerte en menos de 10 años. Así me lo dijo. Brutal. Claro. Un balde de agua helada. Cuando él me dijo eso, yo me eché a llorar porque yo decía, mi hijo acaba de nacer. Yo no puedo dejar a mi hijo solo. Y el segundo golpe es que en ese mismo contexto fallece su marido. Después, años más tarde, de la nada, porque así es que te llegan las cosas. De la nada. Mi esposo, un varón, todos los sentidos, un caballero, de la nada, un día me dice, me estoy sintiendo débil. Y él era un hombre muy vigoroso. A decirte que nunca se cansaba. Mi esposo era incansable, para decirte. De lo que con 5 horas que dormía, él estaba renovado y seguía para adelante. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, creo que tal vez tenga un poco de anemia. Y yo le digo, pues no te preocupes, te voy a comenzar a hacer jugos naturales, vitaminas para que coja fuerza y eso. Te digo, Nicolás, que fue tan rápido todo lo que pasó, que terminamos yendo rápidamente a hacerse un físico. Y cuando fuimos a hacerse el físico, inmediatamente la doctora dijo que veía algo extraño en uno de sus órganos. Y cuando siguieron buscando, ni siquiera habían terminado de hacer el proceso normal a través del físico y a través del especialista. Cuando una noche mi esposo se levanta de madrugada y me dice, no aguanto el dolor. Salimos inmediatamente a emergencia y en emergencia fue que le declararon que tenía cáncer con metástasis y solamente 6 meses de vida. ¿Qué edades tenían sus hijos? Abel tenía 5 años, no lo había cumplido, tenía 4 para cumplir 5. Jesly tendría que tener como sus 17 años. Jaylin acababa de cumplir los 16, o no, algo así, sí, como unos 16. ¿Cómo logró la hazaña, porque es una verdadera hazaña, de sacarlos a todos adelante? 2 hijas universitarias recibidas, un hijo de 12 años que es un caballero. Total. Y usted emprendiendo este nuevo proyecto de vida en Paraguay mientras ayuda a muchísimas personas. ¿Cuáles fueron las herramientas espirituales que le permitieron vencer semejante adversidad que fue su enfermedad con un pronóstico tan duro, siendo Muy usted duro. tan joven, Así es. más la muerte de su esposo? Luego de eso usted sana. Total. En ese proceso de enfermedad mía, de mi esposo y todo, ya llevaba como algunos 2 años o 1 año, como te digo, buscando más profundamente la espiritualidad y buscando la cábala, pero de una forma un poco superficial, no tan profunda, pero te digo que es con solamente tener la cábala. Por eso la gratitud mía hacia Dios por la cábala, por el conocimiento que Dios nos da a través de la cábala, no por teoría, porque por teoría te lo pudiera decir con ojos cerrados, sino por experiencia, mi experiencia. Y entonces lo que digo es, bueno, si no hubiera tenido la base
superficial de la cábala, yo no hubiera podido estar aquí ahora donde estoy frente a ti, Nicolás. Porque entonces muchas personas, cuando mi esposo falleció, mi esposo y yo éramos muy, pero muy unidos, éramos socios, éramos amigos, o sea, éramos más que esposos y nos llevamos bien en todos los sentidos. Y para mí fue mi mano derecha que se fue mi compañero, después de Dios y mis hijos, mi todo. O sea, es una persona y sigue siendo y seguirá siendo una persona muy especial en mi corazón porque le debo mucho respeto y honor a Dios y a él también por quien fue conmigo y con nuestros hijos. Y entonces lo que yo digo es que cuando él fallece, yo le digo al Eterno lo que en hebreo se dice, Gansu Letová. Y lo que quiere decir también esto es para bien. Y eso fue lo que me ayudó. Al yo poder entender que aún en los momentos difíciles y en ese valle de lágrimas y en ese túnel de oscuridad, Dios nada más me decía, yo escuchaba en mis oídos, al final del túnel verás la luz. Hoy visto en perspectiva, ayuda a muchísimas personas con problemas similares de distintas magnitudes a encontrar las herramientas espirituales para salir adelante. ¿Cómo lo hace? Es una terapia psicológica que combina elementos espirituales, ¿verdad? Así es, efectivamente. Entonces, como le decía, que estoy en el ámbito de la salud mental, la psicología, y como persona que me gusta la espiritualidad, pues lo que le pedí a Dios era eso, que me ayudara a cómo yo podía combinar la psicología con la espiritualidad y de una forma respetuosa, porque lo que más me gusta de la cábala es eso, que lo puedo hacer y lo puedo hacer respetando a todo el mundo, no importa género, no importa su ideología, no importa su religión, porque eso es lo que nos enseña la cábala. La cábala es lo que nosotros conocemos, es el misticismo judío, es la mística judía, y el propósito de la cábala es que todos puedan recibir el conocimiento de cómo vivir mejor. Ese es el propósito de la cábala. Y en realidad eso es lo que significa cábala. Que no Cábala, es estrictamente para judíos. No, nada que ver, Nicolás. La cábala lo que significa es recibir. Y Dios lo que quiere es que nosotros recibamos su amor, que nosotros recibamos la alegría, porque una persona, y la Biblia lo dice, que una persona que no está alegre se seca, sus huesos se secan. La alegría hermosea el rostro y te permite tener una energía hermosa para seguir hacia adelante, no importa los tiempos que vengan. Y la cábala me permitió a ver eso. Mi familia y sobre todo una de mis hermanas me recuerda siempre y me dice, Fari, en medio de tus lágrimas, en medio de tu tristeza, lo único que tú repetías una y otra vez, porque no le di oportunidad a que mis pensamientos pensaran nada más, que no fuera que a través de esto Dios tenía un propósito. ¿Nunca perdió la fe? Nunca. Aquellas personas que hoy se sienten solas, tristes, débiles, desesperadas y quieren contactar con usted para que las ayude, para que las acompañe, para tener un abordaje terapéutico, ¿cómo pueden hacerlo? Claro que sí. Estoy en las redes en Instagram como Faris Disla y me pueden mandar con... La única Faris Disla de Estados Unidos y del mundo. Tiene un nombre perfectamente único, Faris. Así es. Muy lindo además. Muchísimas gracias, querido Nicolás. Me pueden contactar a través de Instagram y también a mi correo electrónico faris.disla@gmail.com. Con todo el gusto, con todo mi amor, le estaré contestando, estaremos contactando y buscaremos la mejor forma de poder ayudar a quien lo desee. Y ahora con una nota esperanzadora, Faris, que primero vamos a hacer un programa entero en Los Liberales sobre numerología. ¿Qué le parece? Me encanta. Le va a interesar a toda la audiencia. Pero para concluir aquí, por supuesto, ¿cómo se enteró de Paraguay? ¿Y cómo la tratamos aquí en el Club Amagi en Paraguay estos hermosos días que hemos transcurrido juntos? Me encanta esa pregunta, querido Nicolás. Pues le digo que le vengo siguiendo los pasos y los rastros desde hace muchos años, porque hace más de una década que ya no tengo acceso a lo que es la noticia convencional, la noticia de los cables y cosas así. Entonces yo no veo noticias, no me ocupo en ese murmullo mediático de tratar de que las personas estén en ese miedo y bajándole la energía y todo lo que es el amor que debemos tener nosotros para poder seguir hacia adelante. Entonces en eso me pongo a buscar a un periodista que sea honesto, un periodista que pueda dar las noticias, que yo pueda conectar energéticamente con esa persona. Y ahí el universo me puso a usted.
Y llevo años siguiéndolo y llevo años siguiendo el canal primero que tiene, que es Los Liberales, donde me puedo informar con noticias serias, con noticias que verdaderamente uno sabe que va a consumir lo que es, no lo que los otros desean, lo que realmente está pasando al nivel internacional. Y en uno de esos, cuando abrí la página de YouTube, me salió El Milagro Paraguayo. Cuando veo a usted, Nicolás, digo yo, pero si es Nicolás que está hablando del milagro paraguayo, yo tengo que ver este video. ¿De qué se trata? Y ahí pues entonces comienzo a ver todo lo que usted habla acerca del milagro paraguayo, de las oportunidades que tenemos de vivir una vida tranquila, una vida en esa línea que nosotros queremos vivir en paz, en respeto al ser humano, el uno al otro y con la libertad que todos nos merecemos. Y así llego aquí a Paraguay a través de usted, a través del Club Amagi, con gente linda que me ha tratado a mí y a mi acompañante excelentemente bien. No tengo más que decir, infinitas gracias a cada uno de ustedes. Estamos aquí ya hace casi una semana, vamos a cumplir, y puedo decirte que desde el chofer que nos ha atendido en los diferentes viajes que hemos tenido hasta el personal del hotel, todo personas cálidas, personas amables, con una calidad humana excelente. El paraguayo es lindo, tiene alma linda. Hoy me encontré con indígenas paraguayos y personas lindas que casi me hacen llorar, de que son con una ternura, una energía que uno siente que uno realmente sabe que son personas amables, que uno está contactando con gente de verdad. Ha constatado con sus ojos que Paraguay es como lo describo. Totalmente, Nicolás. No ha mentido en lo absoluto. Puedo dar fe con mi testimonio, porque por eso le decía, yo quiero ir allá y ver cuál es la energía que siento cuando llega a Paraguay. Y me voy muy contenta, muy agradecida, porque ha sido una energía muy linda y verificando constantemente todo lo que usted nos ha dicho en cada uno de esos videos que hace. Me siento orgulloso, sinceramente, de poder ayudar a alguien tan luminosa como usted, Faris. Se lo digo mirándola a los ojos. Yo también soy una persona que ha aprendido a ser agradecido. Es absolutamente crucial. Vamos a hacer un nuevo programa con Faris. Vamos a hablar de cábala, numerología, de todas las dudas que tengan. Claro que sí. Y vamos a ampliar sobre su experiencia aquí. Creo que además es un gran aporte al Paraguay contar con una profesional de este prestigio y este nivel. Así que los invito, amigos, no lo duden, clubamagi.org, si realmente están dispuestos a una vida más libre. Hasta pronto, Faris. Hasta pronto, Nicolás. Muchas gracias.